Defectos cristalinos. Los defectos cristalinos son irregularidades o imperfecciones en la periodicidad de la red cristalina. Se clasifican según la dimensión del defecto en puntuales, lineales, superficiales y volumétricos. Los defectos puntuales son de una dimensión y tienen que ver con un punto en la red. Por ejemplo, una vacancia es la ausencia de un átomo en un nodo de la red cristalina, en un punto de la red, que debería estar ocupado. Un átomo intersticial es cuando un átomo ocupa un lugar en la red que normalmente no está ocupado, que no es un nodo. Esto produce grandes distorsiones en la red, pues en general el átomo es de mayor tamaño que el intersticio que ocupa. Un átomo sustitucional se llama cuando un átomo de la red es reemplazado por otro átomo diferente. El reemplazo puede ser de tamaño mayor que los átomos que están alrededor o de tamaño menor. En ambos casos produce tensiones en la red, aquí de tracción y aquí de compresión. Aquí tenemos algunos ejemplos. Partimos de la red perfecta, que la red perfecta no existe, a tener una vacancia. Miren cómo ya la vacancia produce una distorsión en la red. Tenemos que decir aquí que las vacancias son defectos estables a temperatura ambiente. Esto quiere decir que termodinámicamente tienen que existir a temperatura ambiente. Cuanto más alta es la temperatura, más cantidad de vacancias deben existir. Esto es por la propia vibración de los átomos que necesitan de esos espacios vacantes. Solo a 0 grados Kelvin podríamos encontrar una estructura perfecta sin vacancias. Ahora pasamos a un átomo intersticial. En este caso, un átomo de la misma especie se coloca en un lugar donde no debería haber nada. Y en este caso, es un átomo de otra especie que ocupa un lugar donde no debería haber nada. Esto ocurre, por ejemplo, con el carbono en el hierro. Finalmente, un átomo pasa a sustituir otro de otra especie, también tensionando la red. Pasamos a los defectos lineales, que son muy importantes, ya que estos son los responsables de la baja resistencia que tienen los metales. Como su nombre lo indica, son defectos de una línea, en una dimensión. Estos defectos se crean durante la solidificación y también durante la deformación plástica. Hay dos tipos de dislocaciones. Las dislocaciones de línea, de borde o cuña, se las puede llamar de cualquiera de las tres formas, y las dislocaciones de hélice, helicoidales o tornillo. Vamos a ver las dislocaciones de líneas, mientras que las helicoidales las comentaremos muy brevemente. Una dislocación de línea es cuando hay en la red toda una hilera de átomos que faltan. Es como si en esta parte del cristal le hubiéramos puesto un semiplano aquí arriba, o visto al revés, que le hubiéramos sacado un semiplano de abajo. Si a esta estructura le aplicamos una fuerza de corte como el de la figura, la estructura no romperá todos los enlaces a la vez como habíamos supuesto antes de conocer la existencia de las dislocaciones, sino que irá rompiendo de a un enlace por vez en la región de la dislocación. En este video vemos cómo es que ese desplazamiento va ocurriendo. Vemos cómo la parte superior del edificio cristalino se desplaza con respecto a la inferior con pequeños saltos hasta llegar al final del grano. Aquí hay otro video que muestra lo mismo. Estas son las dislocaciones de línea, y una de las diferencias fundamentales con las dislocaciones helicoidales que vamos a ver a continuación es que en las dislocaciones de línea coinciden la dirección de la deformación con la dirección de la fuerza aplicada. Miren, esta es la dirección que tiene la deformación, que es la misma que esta que es la dirección de las tensiones de corte. Veamos brevemente cómo son las dislocaciones helicoidales. Aquí tenemos una dislocación helicoidal en esta región. Son llamadas así porque el defecto se repite en forma helicoidal. Si yo parto de este punto y quiero hacer un recorrido circular, veo que no regreso al mismo punto, sino que regreso al punto que está por detrás del punto que yo inicié. Y si quiero hacer lo mismo partiendo de aquí, vuelvo a llegar al átomo que está aquí atrás. Y esto es una hélice. Cuando aplicamos una tensión de corte, como las flechas rojas, la deformación plástica avanza en sentido perpendicular, las flechas azules, siendo esto una de las principales diferencias con las dislocaciones de línea. Las dislocaciones mixtas son una combinación de los dos tipos de dislocaciones. En la figura vemos cómo en la región A tenemos una dislocación pura lineal con su desplazamiento paralelo a la tensión aplicada, mientras que en los puntos B
tenemos dislocaciones puras helicoidales a las que arbitrariamente le puse un signo positivo a la de la izquierda y uno negativo a la dislocación de la derecha, como para indicar que con el mismo esfuerzo de corte, algunas dislocaciones se mueven en un sentido y otras en el sentido contrario. Lo mismo ocurre con las dislocaciones de línea, tienen dos signos, se mueven en sentido contrarios. A la dislocación de línea también le puse un signo positivo. En este dibujo no hay una dislocación de línea negativa que se mueva en sentido contrario a la positiva. En las regiones intermedias se encuentran las dislocaciones mixtas. Por el momento, acabamos el tema de las dislocaciones. Hasta la próxima clase, que trataremos el tema de las propiedades de las dislocaciones. Ahora seguimos viendo los defectos y nos tocan ver los defectos superficiales. Además de los defectos puntuales y lineales, tenemos los superficiales. Los más obvios son los bordes de grano y la superficie externa del material. En la figura vemos aquí los bordes de grano y cómo estos representan una discontinuidad en el ordenamiento de la red. Entre otros defectos superficiales están las maclas y las fallas de apilamiento, que no las veremos en este curso. Finalmente nos quedan los defectos volumétricos, que son poros, grietas, intrusiones extrañas, otras fases, etc. Y así llegamos al final de esta clase, habiendo visto los temas de defectos en sólidos cristalinos, tipos de defectos, defectos puntuales, defectos lineales, dentro de los lineales los tipos de dislocaciones, la importancia de las dislocaciones, defectos superficiales y defectos volumétricos.